Hemos venido estudiando el libro de Nehemías durante ya lo que llevamos del año. Y apenas vamos por el capítulo 8 y hemos aprendido muchísimo, pero hoy quisiera concentrar mi enseñanza en los primeros 8 versículos de este texto. Nehemías 8, Nehemías 8, versículos del 1 al 8, dice la escritura: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hadbarana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, y porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, y amén, alzaron sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaya hicieron entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de todo, de modo que entendiesen la lectura. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de ser expuestos a tu palabra, de ser expuestos a tu sabio consejo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que prepares nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra eterna de Dios, para entender la verdad bíblica eterna expresada en este texto. Señor, ayúdanos a entender y escuchar tu voz en todo momento. Espíritu Santo, muévete en medio de tu pueblo y trae sabiduría y consejo, Señor, entendimiento a cada corazón, Señor, y a cada mente, conforme a tus propósitos para cada uno de ellos. Te pedimos en el nombre de Jesús que cualquier palabra que no sea tu palabra y cualquier voz que no sea tu voz no tenga cabida en este lugar, y sean escuchadas tus palabras, Señor, en cada corazón con fuerza, con exhortación y con poder y con toda autoridad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Israel, a lo largo de la historia, fue conocido como el pueblo del libro. La nación semita fue conocida en medio de las naciones por regir su vida política y social por la palabra de Dios. Cuando Israel apartó de sí las escrituras, fue deportado y seriamente golpeado por su fracaso delante de Dios. Después de Israel, otras naciones utilizaron la Biblia para establecer bases sólidas sobre las cuales edificar la nación. Un ejemplo de ellos fue Inglaterra, en la Edad de Oro, por ahí del año 1600, 1500, empezaron a edificar su reinado, y usted puede verlo en las películas que hicieron acerca de la reina Elizabeth, la Edad de Oro, como ellos abandonaron el catolicismo ortodoxo y optaron por el protestantismo. Y por medio del protestantismo se hizo toda una reforma nacional, e Inglaterra empezó a crecer como una nación poderosa, como una nación que resurgía por encima de todas las otras naciones europeas que se habían estancado en el oscurantismo. Y después de esto, durante el periodo de la Edad de Oro, empezaron a salir peregrinos, puritanos, que llegaron a poblar y a colonizar los Estados Unidos de América. Y los Estados Unidos de América empezaron a ser una nación que fundamentó su política nacional y su moral nacional sobre la base del libro y de la escritura. Incluso aún hoy en día, en los dólares, usted puede encontrar las leyendas referidas hacia ese periodo en donde Dios y la escritura eran importantes dentro de la cultura norteamericana. Ahora bien, Dios permite este expansionismo, Dios permite que Inglaterra haya sido la que empieza con todo este proceso de establecer las bases sólidas del Evangelio dentro de su nación, y que posteriormente a esto migre a Estados Unidos, pues Dios tenía un propósito para la evangelización de América Latina por medio de la obra misionera norteamericana.
Si usted sabe y ha estudiado un poco de la historia latinoamericana de la iglesia, se dará cuenta de que las bases de la iglesia en Latinoamérica se las debemos a la obra misionera que se llevó a cabo en Norteamérica. En Norteamérica hubo una plataforma misionera y muchos misioneros salieron de Norteamérica para traer la palabra a Latinoamérica, y gracias a eso nosotros tenemos un mayor entendimiento de lo que hoy es la palabra de Dios. Entonces Dios todo lo permite como por alguna razón, y Dios todo lo permite para expandir el evangelio y la gloria de su nombre a través de las naciones. Dios es el Dios misionero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando Israel, cuando Inglaterra y cuando Estados Unidos decidieron dejar de lado la palabra de Dios para empezar a vivir conforme a ellos creían que debían hacer, conforme a ellos creían que debía ser regida la política, conforme a cómo ellos pensaban que debían ser regidas la nación y la sociedad, empezó a decaer. Y empezamos a ver un decaimiento y una desmejora de la moral y de la forma en que se legislaba en estos países. Al día de hoy en Inglaterra hay 10 mezquitas musulmanes por una iglesia. Esa es la proporción, 10-1. Los musulmanes se han apoderado de Inglaterra al punto de que cuando llegó el debate de si se debía establecerse Palestina como una nación incorporada a las Naciones Unidas, Inglaterra tuvo que abstenerse de votar por miedo a la influencia musulmana que ya tiene metida dentro de su propio pacto. En Estados Unidos sucede algo peor aún. Se han desviado completamente de los principios bíblicos para considerar otros aspectos para nada importantes. Consumismo, materialismo, avaricia, toda la crisis financiera que se vio sometida el mundo después del 2007 viene a través de la avaricia provocada por un tema que se llama las hipotecas subprime. Las hipotecas subprime, para los que les gusta el tema económico, significaba prestar aun cuando usted no tenía dinero. Y entonces es como algo parecido a lo que sucede hoy en día en nuestro país con las tarjetas de crédito. Las estaban regalando hipotecas. Usted quiere ocupar una casa, le doy lo que necesita, y no consideraban si la persona tenía capacidad de pago. Tuve que estudiar muy a fondo ese tema cuando trabajé en el área de créditos en bancos. Muchos años trabajé en bancos. Sucede que en Estados Unidos y en cualquier otro país se puede materializar en acciones o en bonos de deuda, cualquier deuda que exista. Entonces estas hipotecas, que eran una bomba literalmente de tiempo, fueron materializadas como bonos de deuda que fueron vendidos en el mercado accionario. Y cuando eso sucedió y se destapó toda la crisis financiera y la gente no podía pagar y estaban perdiendo sus casas, todo el mundo fue arrastrado por la avaricia que había en una nación que empezó bien su camino, pero que olvidó la Biblia y tergiversó todo lo que tenía que ir correctamente. Entonces, ese mismo principio lo vemos en Israel, y esa fue la realidad de Israel en tiempos de Nehemías. La nación de Israel tenía un mandato de parte de Dios desde antes de empezar a ser nación. Y ese mandato usted lo puede ver en Josué capítulo 1. Vaya conmigo a Josué. Josué capítulo 1, versículos del 6 al 9. Dice la Escritura: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este es un principio que Dios le está dando a Israel como nación. Quieren ser prosperados como nación, quieren estar bien, quieren gozar de la buena tierra y de las buenas cosas que Dios tiene para ustedes. Entonces Dios le está diciendo al dirigente de Israel, antes de que Israel se constituya una nación establecida en un territorio, no se aparten de mi ley. Es el mismo principio que tenía Israel, es el mismo principio que analizamos o acabamos de analizar tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y le dice, versículo 8, un rema para todo el cristianismo hoy en día: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Esto haría bien el cristianismo en subrayarlo, día y noche. Es que en la tarde, no, día y noche. Es que en la mañana, no, día y noche. Es que en la noche antes de dormirme, no, día y noche. Si quieres de verdad que todo te salga bien, como dice el versículo bíblico, en el versículo 8 dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Biblia es muy clara al decirlo. Si quieres que todo te salga bien, desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva del ser humano, que eso es muy importante. Pero si quieres ser bendecido por Dios, necesitas obedecer y acatar lo que Él te está diciendo. Estudiar, meditar en su palabra día y noche. Era un principio básico que tenía que tener Israel. Mientras Israel viviera bajo esta norma, sería prosperado, tal y como Dios lo había prometido. Las bases de la primera nación debían ser escriturales, pero ellos fracasaron, olvidaron la ley y fueron llevados cautivos. Ahora Dios les está dando una segunda oportunidad. Han regresado de su deportación de Babilonia, están en la tierra que Dios les había prometido que les iba a dar, y ellos quieren volver a hacer las cosas bien. Entonces nos apartamos por muchos años, desde Josué, los periodos de los jueces, los periodos de Samuel, el periodo monárquico. Israel perdió la ley. Cuando usted lee la reforma de Josías en Segunda de Reyes, se da cuenta de que ni los sacerdotes sabían dónde estaba la ley. Y estaban remodelando el templo porque se había hecho viejo y estaba en ruinas. Y entonces encontró un sacerdote, encontró la ley y dijo: ¿qué será esto? Voy a llevarlo al rey. Y se la llevó al rey, y el rey mandó a llamar a un escriba y dice: léeme para ver qué dice. Y cuando empezó a leer lo que estaba ahí, a él se le paró el pelo porque dijo: nos hemos olvidado de Dios y de su ley. Pero Dios ya había decretado y dijo: no, mi juicio viene sobre ustedes, más por tu prudencia, por tu amor y temor de mí. Yo no romperé el reino de tu mano. Pero Dios ya había determinado, porque el pueblo había olvidado la ley. Y entonces Israel ha fracasado en eso. Dios le dijo: guarda mi ley, medita en ella, guarda sus preceptos, sus mandamientos y sus estatutos. Pero Israel se olvidó y fracasó. Y ahora que están de regreso en la tierra, que Dios les ha permitido volver a estar ahí, edificar la ciudad y edificar las murallas, entonces Nehemías establece como primera prioridad que se vuelva a leer la ley. Para que Israel no vuelva a perder el camino. Esto tiene su aplicación en nuestros días. Y vamos a iniciar este estudio analizando la importancia de comprender la palabra de Dios y de lo que Dios nos está diciendo a través de ella. El tema y el título de esta enseñanza es: todos los que podían entender. Es una reforma urgente. Vean lo que dicen los primeros versículos del 1 al 2. Volvamos a Nehemías. Permítame un segundo para volver mi Biblia a Nehemías. Dice la escritura en el versículo 1 al versículo 2, dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Esto es una reforma urgente. Yo quiero que usted entienda una cosa. Hay un término mal utilizado que se llama avivamiento. El avivamiento no es otra cosa que una reforma espiritual con bases bíblicas. Porque se ha empezado a llamar avivamiento a cualquier mover espiritual. Y sin ahondar en esos temas, ni intentar criticar, ni intentar cuestionar si son o no son de Dios, si provienen o no provienen de Dios, se ha empezado a llamar avivamiento cosas que no son bíblicas. Entonces, toda reforma y avivamiento, en este caso nacional, congregacional, viene a través de la palabra. Pero esta es una reforma urgente. Vean lo que pasa. El muro fue terminado, según Nehemías 6:15, en el mes de Elul. Usted lo puede leer en Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul. Este es el sexto mes en el calendario hebreo. Y entonces nos dice que el séptimo mes, que es el mes más importante dentro del calendario hebreo, que es el mes de Tishri, ya estaban realizando esta reforma urgente. Ellos no se esperaron, no dijeron: bueno, vamos a dar un tiempo, vamos a trabajar en la ciudad, vamos a embellecer el templo. No, ellos dedicaron, dicen: la ciudad está lista, los muros están restablecidos, ahora sí vamos a lo que verdaderamente importa. Vamos a la Biblia y vamos a buscar una reforma espiritual sobre la base de la Escritura en el mismo pueblo.
Los versículos 1 y 2 nos dicen que este es el primer día del mes, en Tishri. Y ese día se leyó al pueblo toda la ley. Como usted puede ver, no se esperó mucho para volver a establecer las bases correctas en el pueblo de Dios. Y con esto queremos ahondar en algunos temas. No existe un ministerio más importante ni un ministerio más urgente que el de la predicación y la enseñanza del Evangelio. Cristo hizo bien al darle esto como último mandato a sus discípulos antes de ascender al cielo. Vaya a Mateo 28, versículo 21. Lo hemos leído muchas veces, pero la palabra es viva y podemos encontrar nueva revelación por medio del Espíritu a través de la lectura repetida de un mismo versículo. Mateo 28. Perdón, del 18 al 19, dice la Escritura. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y el Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo. Esto es importante, por favor subráyelo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquellas iglesias sanas y fuertes espiritualmente no son precisamente, y digo precisamente porque tampoco implica lo contrario, las que tienen más personas. Como también puede haber iglesias multitudinarias que estén muy bien doctrinalmente hablando. Pero una iglesia correcta, fuerte y espiritual, su norma no es cuántas personas estén ocupando una banca, no es cuánto lleno estén, no es cuánto bonita sea la alabanza, es qué tan buena y céntrica sea su doctrina. ¿Qué se está predicando? Se está predicando a Cristo resucitado, se está exaltando la obra de Cristo, se está buscando el ministerio el Evangelio de Cristo, se está centrando la escritura y la predicación es cristocentrista. Son cosas que el cristianismo debe analizar. ¿Qué es lo que se está predicando? ¿Por qué es esto? Todo decaimiento de la situación de la iglesia, al igual que en Israel, viene de un alejamiento de la palabra. Entonces la doctrina es esencial. Cuando usted esté buscando iglesia, si es que lo está, o si usted está ubicado en alguna iglesia, si es que lo está, lo que usted tiene que buscar es qué tan centrada y correcta es la doctrina. Si hay desviaciones, si no hay desviaciones, si es cristocentrista, si están predicando para alegrar el oído, para endulzar el oído de las personas, eso son cosas a tomar en cuenta en un criterio como eso. Aquellas iglesias que dan prioridad a la predicación de la palabra, a las misiones. Vea que la visión, la cosmovisión de Cristo cuando da esta comisión es universal. Dice, por tanto, id a hacer discípulos no a algunas naciones, no a las naciones de habla hispana, no a las naciones donde tengas comodidades, dice a todas las naciones. Entonces, la cosmovisión de Cristo al dar el ministerio de la predicación y de la enseñanza es universal. Dice, salte de tu banca, sal de tu confort, ve a hacer algo, háblale a los necesitados, busca a aquel que tiene una necesidad y ubica tu ministerio en donde no hay nada. Entonces, la predicación, mis hermanos, no son un montón de anécdotas personales, no son chistes o suposiciones bíblicas. Hoy en día están llenos los púlpitos de suposiciones. Es que a mí me parece, yo creo, a lo mejor esto lo que significa es, nada de eso debería estar ocupando el lugar de la predicación de la Biblia. De la Biblia. Se da en muchísimos casos. Una predicación tiene de la hora que a veces tiene programado el pastor o la persona o el ministro para predicar, muchas veces se desperdicia en otra cosa que no es Biblia. Contar un chiste, contar una anécdota, dar un ejemplo. No estamos diciendo que eso esté mal, pero cuando eso es prioritario a predicar lo que la Biblia dice, entonces algo cambió ahí. Una prioridad cambió, un orden cambió. Un ministro que sabe lo que debe hacer se dará cuenta que no hay tiempo que perder. Se da cuenta que si tenemos una hora, que si tenemos la atención, que si tenemos el tiempo de una persona durante una hora, vamos a predicarle a Cristo. No podemos predicarle otra cosa, no podemos cambiar el orden de prioridades.
Cristo es el que tiene que salir exaltado después de cada predicación. Las ovejas tienen que aprender, las ovejas se tienen que nutrir, lo estudiamos la semana pasada. El ministerio más importante, pastoral, no es ver quién vino, no es andar saludando a gente, no es andar haciendo labor social, no es andar jugando del más popular, no es que eso esté mal, en algunos casos ya rayan en el exceso, pero lo más importante que tiene que hacer el ministro es la predicación. Los discípulos se lo hacen saber a la multitud que empezaba a exigir de ellos algo más que no fuera la predicación, y ellos dicen, no es bueno que desatendamos la predicación para atender a las mesas. Entonces nombraron personas para que atendieran las necesidades del pueblo mientras ellos se concentraban en la predicación del Evangelio, que fue, como lo acabamos de ver en Mateo 28, lo que Cristo les comisionó. Entonces, si un pastor se le ha sido comisionado la predicación, ubícate y empieza a predicar lo que Cristo necesita que sea predicado, que es el Evangelio de la gracia de Jesucristo. No ha cambiado el discurso desde el tiempo de Jesús hasta nuestras fechas. La gente necesita desesperadamente escuchar a Cristo, conocerle a Él, no conocer quién fue Él. Todo el mundo hoy en día, al menos de este lado del hemisferio, sabe quién fue Cristo. Más, ¿todos le conocen? Hay muchas personas que creen que su cristianismo se basa en lo que conocen de Cristo, más el cristianismo verdadero no se basa en lo que conozco acerca de Cristo. Se trata de si lo conozco o no. Es una pregunta crítica que Cristo va a hacer en el día del juicio. Alejaos de mí, porque nunca os conocí. Se trata de una situación de relación personal. Acerca de esto me viene a la mente una anécdota que me contó hace unos días mi hermano, acerca de una persona de su iglesia. Era una persona mayor. Y esta persona tenía la costumbre de orar todos los días al Señor, pero él oraba en la puerta de su casa, él oraba en el cuarto, y en el cuarto se sentía solo, y él decía, voy a hacer algo, voy a traer la silla del comedor, la voy a poner en el cuarto y voy a invitar a Cristo a sentarse ahí. Y lo hizo durante muchísimos años de su vida. Esta persona enfermó y entró con un cáncer complicado, un cáncer terminal, y murió. Y entonces sus hijos, ninguno de sus hijos era creyente, y entonces el pastor de la iglesia de mi hermano fue a visitarlos después de la muerte de este señor. Y entonces le cuentan y le dice, usted, esta situación de que él traía la silla del comedor al cuarto, oraba una hora y después llevaba la silla otra vez al comedor, les parecía muy extraña a los hijos. Y esta persona solo se lo había compartido a su pastor. Y entonces llega esta persona y le dice, mira cómo te sentís, y esa persona no quería nada que ver ni con la iglesia, ni con Cristo, ni con un pastor, mucho menos. Y le decía, mi papá, usted sabe la manía esa que tenía, de que pasaba y jalaba una silla del comedor y la metía al cuarto, y luego agarraba la misma silla y la volvía a poner en el mismo lugar. Loqueras de mi papá, decía. Y de ahí, entre sus loqueras, no murió abrazado a la silla. Y el pastor se le quedó viendo y le contó la historia. Le dijo, ¿usted sabe por qué esa silla está ahí? No. Dice, su papá todos los días la llevaba, la ponía allí, e invitaba a Cristo a sentarse y oraba. Y por eso es que él muere abrazado a esa silla. No sabemos qué vio, no sabemos, bueno, sí sabemos qué vio, pero ese hombre vio a Cristo en sus últimos días de vida y se levantó y abrazó esa silla. Eso es relación. Así que no se trata de lo que conozcas acerca de Cristo, se trata si le conoces o no. Porque el día del juicio, cuando ese día finalmente llegue, Él dirá, ¿me conociste o no me conociste? ¿Te conozco o no te conozco? Ese es el punto. Entonces, si no hay tiempo que perder, si las personas necesitan aprender de Cristo, el ministerio de la predicación y la enseñanza tiene enorme importancia. De las más grandes importancias. Las personas necesitan desesperadamente conocer a Cristo para que su vida cobre sentido, para que su vida cobre alegría, para que su vida tenga una razón del por qué estoy en este mundo. Esa es la verdadera razón. Cristo es el pensamiento ideológico más alto que existe. Hay personas que rigen su vida con cualquier otro tipo de pensamiento menos Cristo. Ningún tipo de pensamiento puede suplir la necesidad humana. Un pastor hace muchos años me dijo, todo ser humano tiene un hueco en su corazón del tamaño de Cristo. Nada puede llenar ese vacío si no es Cristo. Ahora bien, Nehemías sabía de la enorme necesidad que había de fundamentar el Estado restaurado de Israel sobre la base de la palabra.
Mire que Nehemías no se puso a darle largas a las cosas. ¿Hacemos un discipulado o no lo hacemos? Nos esperamos a que la gente quiera. Les doy una primicia. La gente nunca va a querer. Son pocos los que finalmente quieren. La mayoría de gente no le gusta. La gente le da pereza. Eso no debería ser un obstáculo para detenerse. La gente debe saber, en este lugar se viene a estudiar Biblia, y no me refiero a este lugar, se puede referir en cualquier lugar donde se honre la predicación de la palabra, pero la gente debe saber, aquí se viene a estudiar Biblia. Allá usted, si no quiere venir, y si su fe puede sustentarse con solo oídas. El primer día del mes de Tishri es el año nuevo judío. El mes séptimo, el primer día es el año nuevo judío. Yo me pongo a pensar cuántas personas se reúnen de verdad a escuchar la predicación de la palabra un 1 de enero, aquí. Si es que dentro de la muchedumbre que existe en este país, siquiera están sobrios, o siquiera están sanos, o siquiera no están desvelados, o siquiera lo que usted se imagina que cualquier persona puede hacer en Año Nuevo. Si en Año Nuevo alguien les dijera, el pastor de la congregación, vamos a venir aquí, vamos a orar y vamos a escuchar la predicación, ¿cuántos vendrían? Mas aquí toda la congregación, dice toda la congregación, como si fuera un solo hombre. Cuando dice un solo hombre, está referido a que venían con un mismo sentir. Estaban unánimes, de verdad ellos habían decidido y había una unanimidad de pensamiento y criterio de vamos a ir ahí y sabemos a lo que vamos. Es urgente, como les decía, lo que la gente debe escuchar, cuál es la ley moral de Dios, la salvación de Cristo Jesús, la abundancia de la gracia, lo que Dios ha hecho, la paz con nosotros, que hay perdón abundante y poder en la sangre de Cristo. Ese tipo de cosas, la gente las necesita escuchar. Ahora, hay una diferencia entre la gente que lo necesita y la gente que lo quiere escuchar. Todos lo necesitan, mas no todos quieren escuchar. Ya se los acabo de decir, según lo que me decía este pastor, todas las personas tienen esa necesidad creada, es la necesidad con que todo ser humano busca adorar. Y es innegable cuando se hace cualquier estudio antropológico de lo que es el ser humano. Durante todas las edades, durante todos los momentos de la historia, en cualquier grupo étnico, el ser humano como tal busca adorar. Ya sea la luna, ya sea el sol, ya sea el árbol, ya sea la silla, ya sea cualquier cosa. El hombre busca adorar. Dios creó al hombre con la necesidad de adorarle. Entonces, la misión de la iglesia es enseñarles a quién deben adorar. Pablo tuvo que decirle a los efesios, porque tenían tanta cantidad de dioses, adoraban tanta cantidad de cosas, eran politeístas, tuvo que decirles al Dios no conocido, esto es al Dios que ustedes no conocen, al único que les falta por conocer, ese es al que yo vengo a presentarles, al verdadero. Continúa el texto de Nehemías, versículos 2, 3, 7 y 8. Todos los que pudieran entender. Esto es interesantísimo. La Biblia en 8 versículos lo menciona 4 veces. 8 versículos apenas. Y es mencionado 4 veces. El 50% del mensaje de estos 8 versículos va orientado con esta idea. Todos los que pudieran entender. Vamos a leerlo, versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres. Los y las, dicen los políticos. Y de todos los que podían entender. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Versículo 7. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaya hacían entender al pueblo la ley. Y leían en el libro de la ley, versículo 8 de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, cuando el Espíritu de Dios, quien es el autor de la Biblia, remarca de tal manera una idea, es algo que el cristiano tiene que subrayar. Porque la realidad bíblica es que hay personas que no entienden. Y aquí, mis hermanos, estoy hablando de cristianos.
porque sabemos que el mundo no lo entiende. El primer principio, esto les voy a dar algunas tips de hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia que se dedica a la interpretación bíblica. Lo primero que necesita una persona para estudiar la Biblia es ser cristiano. Los cristianos no la entienden, no podrán entenderla, podrán leerla, mas no entenderla. Está vetado la revelación porque el maestro de la Biblia es el Espíritu Santo. Y para tener al Espíritu Santo hay que ser cristiano. Un no creyente no tiene al Espíritu Santo. Primer aspecto, necesitas ser cristiano. Ahora, si eres cristiano y no lo entiendes, pueden ser por dos razones. La número uno, eres nuevo, neófito. Entonces, hay verdades espirituales en la Biblia que son pesadas, que es carne, que es sustento, es alimento sólido. Una persona nueva no puede escuchar eso. Necesita escuchar los rudimentos, necesita escuchar las primeras cosas. O sea, hay que enseñarles acerca de la oración, la lectura bíblica, la importancia de congregarse, la adoración y la alabanza, el ayuno, el bautismo, el servicio, la gracia, disciplinas espirituales. Entonces, un cristiano nuevo va a tener muchas preguntas. Esto es entendible. Es que leo y no entiendo. Bueno, necesita hombres pacientes y prudentes, como también nos lo muestra Nehemías, que les ayuden a entender. Pues bueno, ¿qué no entiendes de la gracia? Es que ¿qué es gracia para empezar? Bueno, gracia es regalo inmerecido. Ve que son rudimentos. Son pequeñas cositas, pequeños instrumentos, pequeños elementos que la gente necesita saber. Los nuevos convertidos, cuando estoy hablando de nuevos convertidos, es una persona de menos de un año de haber recibido al Señor como su Señor y Salvador. Estudiamos la diferencia. Hay personas que lo reciben como Salvador, mas no como Señor. Claro, muy conveniente. Dicen, ya lo recibí como Salvador, no me voy a ir al infierno. Más, el hombre fiel y temeroso de Dios lo recibe como su Señor, para que gobierne todos los aspectos de su vida. Pero entonces hay cristianos nuevos, eso lo entendemos. Pedro el primera de Pedro, no Pedro de ministro, sino primera de Pedro, nos enseña que hay cristianos nuevos a los que hay que darles lechita. Hay que darles principios básicos. Pero también, aparte de que existen cristianos nuevos que tienen a menos de un año, escucha esto, menos de un año. Cuando ya un cristiano pasa de un año, lleva año y medio, 2 años y todavía, y es que ¿qué es la gracia? Y es que todavía me siento culpable. Y es que todavía, ¿cómo? No entiendes el perdón, la gracia, la fe. ¿Cómo no has entendido estos principios y estos rudimentos? Entonces, ahí ya empieza otro problema, que son las personas tardos para oír. Ya no son neófitos, son personas, y quiero que entiendan, tardos para oír. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 5. Es un tema fuerte, extremadamente fuerte, no tiene idea lo fuerte que es. Hebreos 5, versículos del 11 al 14. Esto es literalmente una sacudida de despiértense que está haciendo el escritor del libro de Hebreos. Dice Hebreos 11 al 14, capítulo 5, versículos del 11 al 14, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este es algo fuerte que decir. Dice, la escritura dice, y lo dice textualmente, hay mucho que decir, pero difícil de explicar, porque los oyentes son tardos para oír. Lo que está diciendo es, quisiera decirles más acerca de esto. Está hablando del sacerdocio o el sumo sacerdocio de Cristo bajo la descendencia de Melquisedec. Es un tema teológico muy profundo. Y entonces él está diciendo, yo quisiera explicarles de verdad, pero es que ustedes como que no entienden. Deberían entender, pero no entienden. La palabra griega que utiliza para tardos es notrois, que significa estúpidos. ¿Usted cree que es
fácil lo que está diciendo la Biblia aquí. No es la intención del escritor de Hebreos ser gentil. Dice, quisiera explicarles muchas cosas, pero ustedes son demasiado estúpidos. Es lo que está diciendo Hebreos. Notrois es la palabra griega. Me sorprendió porque tiene una connotación muy fuerte. Es el paralelo griego de la palabra necio del Antiguo Testamento. Una persona lenta, una persona tardía, una persona torpe. Entonces dice, quisiera explicarles, quisiera que me entendieran, pero son demasiado lentos, demasiado tontos, demasiado torpes para entender la verdad expresada. Es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Y esto es una situación de negligencia espiritual, lo que la ha provocado. Entonces, el escritor de Hebreos no intenta ser gentil ante el cristiano que por negligencia se ha quedado estancado, y no intenta tampoco Dios ser gentil con esas personas. Está diciendo, si todavía después de 5 años de cristiano necesitan explicarte qué es la fe salvadora, eres un tardo, para utilizarlo en el texto gentil que utiliza la traducción Reina Valera. Así de fuerte es esto. Entonces, por eso Nehemías es tan fuerte en decir personas que pudieran entender, o sea, personas de cierto tamaño espiritual, a las que se le pudiera leer la ley durante un tiempo prolongado y no estuvieran ahí, qué pereza, es que qué gelazón, es que es todo lo mismo. Son personas que decidieron crecer. La designación es una persona lenta, perezosa y torpe. Nos muestra la Biblia que hay personas que no entienden porque son perezosas. Eso los hace ignorantes de aquello en lo que deberían ser maestros. Y Dios quiere que estas personas sepan que su ignorancia es estupidez. Así de fuerte es la Biblia. La gente cree, si usted predicara esto en un entorno distinto, porque yo tengo fe y estoy convencido de que Dios ha añadido estatura a las personas que nos acompañan. Mas si eso hubiera sido predicado en cualquier otro entorno, mis hermanos, yo sé que muchos se levantarían y serían indignados. Mas hay que decir las cosas que la Biblia dice. Dice, Dios le está diciendo, su ignorancia me ofende. Y le voy a decir por qué me ofende. La ignorancia del mundo y del no creyente no le ofende a Dios. Mas la ignorancia, salud, mas la ignorancia del cristiano ofende a Dios. Versículo 12. Nos muestra que estas personas tardas para entender no tienen pretexto, pues no son nuevos convertidos. Escuche lo que dice el versículo 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Ya no es un nuevo convertido, no está diciendo es que llevas 3 días de ser convertido y sos un bruto. No está diciendo eso, dice, tienes años de estar en esto del cristianismo y sigues estancado. ¿Cómo es eso posible? Imagínese una persona de 17, 18 años que todavía busque ser amamantado. Mas dentro del entorno de la iglesia hebrea, el libro de los Hebreos es escrito a los hebreos, había personas que debían tener estatura. Escucha, esto todavía más alarmante. Un hebreo cristiano es una persona que debería tener un conocimiento superior de la revelación bíblica y de quién era el Mesías. Y estas personas se habían hecho tardas para oír. Y llevaban años de estar escuchando lo mismo, años de estar escuchando la buena doctrina y estaban estancados. Vean lo que dice, incluso usa la expresión, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad